Es tiempo de jugar. Comienza Play Podcast, el programa de podcast dedicado a los plis de Playmobil. Bienvenidos amigos cliqueros una vez más a esta nueva entrega de Playmo Podcast. Tras unos meses de desconexión total, vuelvo al mundo Playmobil y vuelve Playmo Podcast, que regresa al formato original de 750 en esta cuarta temporada del programa. Y es que justo hace 4 años, en agosto de 2019, empezó este proyecto y por ahora aquí sigue. Y sin entretenerme más, empezamos. Hace unos días lancé una pequeña encuesta a través de las redes sociales de Playmo Podcast y vosotros mismos habéis decidido cómo queríais que comenzara esta nueva temporada. Y empezamos fuerte, haciendo amigos. Así que intentaré haceros un pequeño resumen de la que tiene liada internamente en Playmobil. Y es que la crisis dentro de la casa de Geobra va a más. A las puertas del que debería ser un año tan especial para la marca como su 50 aniversario, poca broma, las aguas del grupo Brandstatter bajan muy pero que muy revueltas. Que los últimos años no han sido buenos para Playmobil, todos lo sabemos. Que las cosas no eran lo mismo en la sede de Zirndorf desde la muerte del patriarca de la empresa, Horst Brandstatter, en 2015, pues también lo sabíamos, incluso desde bastante antes, con la muerte del padre de los Hans. Si os digo el nombre de Stephen Hofner, no sonará absolutamente de nada, pero este tipo era el mandamás de Playmobil, el director ejecutivo del grupo Geobra desde 2016, desde la muerte de Horst Brandstatter. Y digo era porque ha dimitido este mes de julio. A las puertas del 50 aniversario de Playmobil dimite el jefe. Y también os digo esto del jefe ponerlo entre comillas, porque dentro del conglomerado empresarial de Playmobil es difícil saber quién toma las decisiones. Y este puede haber sido precisamente uno de los problemas dentro de la marca, desde la muerte del patriarca. Pero no me voy a adelantar, porque esto no se da de la noche a la mañana, y aunque la crisis en Playmobil viene de lejos, las cosas han ido a peor en los últimos años. Y es que parece que nada va bien para Playmobil. La empresa bávara en los últimos tiempos sufrió el aumento de los precios del plástico, la pérdida de ingresos en sus parques de atracciones, mayores costos de producción debido a la decisión de mantener su producción en Europa y una política comercial de todo menos acertada. Como resultado, la facturación está cayendo. A esto se suma una cultura interna que más de una vez se ha filtrado a la prensa como algo más que tóxica, con problemas continuos con trabajadores y el comité de empresa. ¿Os habéis perdido? ¿No veis nada claro? No me extraña, porque detrás de la sonrisa de Playmobil, la empresa tiene pocos motivos para sonreír en estos momentos. Recapitulemos. Veamos qué problemas arrastra la marca desde hace años y que ya no puede ocultarse más. Primero de todo, falta de liderazgo claro. Hay que tener las cosas claras. El alma de la marca Playmobil fue Hans Brandstatter. En la empresa se hacía y deshacía como él quería. Y punto. Si Hans Beck fue el padre de los Playmobil, Hans Brandstatter fue el patriarca, el jefe, con mayúsculas. Con su muerte lo dejó todo bien atado para, en principio, conservar el espíritu de la marca, un conglomerado de fundaciones y empresas llevadas por su personal de confianza. Problema, que aunque supuestamente hay jefes y directivos, nada se puede hacer sin que estén todos de acuerdo, y esto ha llevado a un parálisis dentro del grupo. Aviso, os lo estoy resumiendo mucho, porque es un lío del carajo, y entre fundaciones, empresas, grupos asesores y comité de empresas en el grupo Geobra, al final no sabes quién manda. Esto nos lleva a otro punto, graves problemas con una supuesta cultura tóxica dentro de la empresa. El comité de empresa denuncia un clima tóxico establecido por la gerencia para empujar a los empleados a irse. Evocan el miedo y las humillaciones que sufre la plantilla, llegando a decir que la actual dirección está pisoteando el patrimonio de la empresa. Y esto lo elevaron en una carta a la dirección unos meses antes de que dimitiera el CEO y se filtró a la prensa alemana. Si los mismos empleados ya te están diciendo desde hace tiempo que vas por mal camino y el ambiente es más que malo, pues ya se sabe que algo huele a podrido. Sumamos a esto combinación de varios factores económicos que ha llevado al fabricante a una caída de rendimientos en los últimos años. El aumento de las materias primas, la explosión de los costes logísticos. Los fabricantes de juguetes, como Playmobil, han tenido que hacer frente a unos costes altísimos. Entre 2021 y 2022, la facturación consolidada del grupo se contrajo un 4,3% hasta alcanzar los 691 millones de euros. Sus ventas cayeron un 2,8% respecto al año finalizado en marzo, un declive que contrasta fuertemente con el éxito de su competidor danés, con Lego. El juguete número uno del mundo registró un aumento del 4% en su beneficio neto en 2022, y esto nos lleva a otro punto, el fracaso de la política comercial de Playmobil en los últimos años.
Esto nos da para un programa entero, por lo que no me voy a extender mucho, pero la política comercial de Playmobil ha sido horrorosa. Si otras jugueteras crecen y tú no, no es problema del sector juguetero, el problema eres tú. Y esto incluye las políticas de marketing y de imagen de marca. Falta de liderazgo, ambiente interno tóxico, aumentos de costes y una política comercial horrorosa. Así, presa de las dificultades económicas, Playmobil había iniciado una reestructuración a principios de este año recurriendo a la consultora McKinsey para ayudarla a encontrar nuevas palancas de crecimiento. Las recomendaciones se esperan para este septiembre, pero ya os digo, cuando una consultora entra de por medio en una empresa, no esperéis nada ilusionante. Suelen ser recortes, recortes y más recortes. Espero equivocarme, pero algunas cosas que ya se están viendo en Playmobil apuntan por ahí. Pues bien, a todo esto le unimos, como os dije al empezar, la dimisión del director general, Stephen Kofner, que como veis no era muy querido por los empleados. ¿Y quién le sustituye? Pues otro que no sonara de nada, igual que a mí, y que era el director financiero de recursos humanos, René Fesser. Repito, de recursos humanos. Pues nada más entrar, ya en una carta interna a la plantilla, Fesser toma una postura tajante en el comité de empresa. Dice que se necesita un comité de empresa que actúe a favor de la empresa y sus empleados y no en su contra. Pide un mayor compromiso y mucha más cohesión por parte de los propios empleados, porque esto ha faltado muchas veces en los últimos años. Espera que finalmente se produzca una sacudida en el grupo de empresas y que todo el mundo se una. Ya no se aceptan excusas y todos tienen que deber ayudar a mejorar la difícil situación. Yo no sé a qué os suenan estas palabras, pero vosotros pensar que esto lo dicen los jefes de vuestra empresa. ¿Suena bien? A mí no. Opinad vosotros mismos, pero no pinta que esto sea un punto de reflexión, de inflexión en la crisis de Playmobil. Pero ya os digo, es mi opinión. Todo esto que os he contado, si estáis interesados en saber más, lo podéis encontrar sobre todo en medios digitales alemanes y algunos francés. ¿Y vosotros qué opináis? Para mí esto es el tema más importante que afecta a la marca Playmobil en estos momentos. Puede que igual que los clics de Playmobil nacieron con una crisis, la del petróleo en los años 70, se reinventen de otra. O puede que en el grupo otro extremo esto lleve a una venta de la marca. Todo puede ser, aunque es altamente improbable, ya que pese a la crisis el grupo sigue siendo un gigante. Y todo esto a las puertas del 50 aniversario de Playmobil. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado, ya sabes, sígueme, dale a me gusta, comparte o déjame un comentario. Es gratis y a mí me ayuda muchísimo a la hora de hacer crecer este proyecto. Puedes encontrar Playmo Podcast en tu agregador de podcast preferido en YouTube y en las diferentes redes sociales. Muchas gracias por estar ahí y recuerda, la vida puede ser maravillosa mientras tengamos tiempo para jugar con nuestros clics. Un saludo, te espero en el próximo programa.